Muy buenas noches con todos los presentes. Nos complace nuevamente saludarlos y darles la bienvenida a esta tercera ponencia del programa Conferencias rumbo al Congreso, edición abril. Es importante recordar que este programa es de preparación para nuestro noveno Congreso Regional de la Sociedad Americana de Psicología, que se llevará a cabo del 25 al 28 de junio en la ciudad de Arequipa, Perú, por lo que los esperamos en el enclaustro menor de la Universidad Nacional de San Agustín. Esta conferencia, como todas las anteriores, se está transmitiendo por el en vivo de nuestra página de Facebook, la cual los invitamos a seguir y poner me gusta. Así que por los comentarios también podrán dejarnos algunas preguntas, también comentarios conforme pase la conferencia para que puedan ser leídas al final de la charla. Dicho esto, ahora sí damos paso a la presentación del día de hoy. Esta noche nos complace presentar al doctor Wilson López López, psicólogo colombiano, quien disertará la conferencia titulada La formación del psicólogo frente a los derechos humanos. Pero antes de ello, leeremos una breve reseña profesional para poderlo conocer un poco más. El doctor Wilson López es profesor titular de la Universidad Javeriana, doctor en Psicología Básica y Social de la Universidad de Santiago de Compostela, España, con su tesis titulada Medios de Comunicación, Conflicto y Paz, Encuadres psicosociales del conflicto y la paz en Colombia, la cual fue reconocida como tesis summa cum laude y premio extraordinario a la mejor tesis doctoral de la Universidad de Santiago de Compostela. Editor de la revista Universitas Psicológica, líder del grupo de investigación Lazos Sociales y Culturas de Paz, investigador principal Mis Ciencias, ganador del Premio Interamericano de Psicología Rogelio Díaz Guerrero en 2017, otorgado por la Sociedad Interamericana de Psicología, y en el año 2024, ganador del reconocimiento del Consejo General de la Psicología de España, por su excelente trayectoria académica y profesional, así como por la labor que ha desempeñado en la consolidación de la psicología iberoamericana, entregado en el marco del Congreso de la Federación Iberoamericana de Psicología. Reconocimiento por contribución extraordinaria al informe global de recomendaciones del Comité Permanente entre organismos del Sistema de Naciones Unidas IASC para la integración MHPSS y la consolidación de la paz y por apoyar los esfuerzos globales para apoyar la paz y el bienestar. Ganador del Premio Nacional de Psicología en la categoría Investigación 2017, otorgado por el Colegio Colombiano de Psicología. Ha publicado más de 150 artículos en revistas incluidas en Web of Science y Scopus, además de escribir capítulos en libros y obras. Como investigador ha realizado diversos estudios sobre medios de comunicación y conflicto, y en los últimos 15 años ha sostenido una línea de investigación sobre el perdón, la reconciliación y los problemas asociados a la construcción de la paz. Es investigador principal del proyecto Diseño Participativo de un modelo de atención psicosocial en salud mental en las comunidades de los Montes de María, financiado por el Fondo Newton entre MinCiencias y el Reino Unido, e investigador del proyecto Memoria y Perdón con las universidades de Duque, Andes, UTB, que ganó la beca de la Foundation Templeton, miembro del grupo Integrating Mental Health and Practitioners, dirigido por la Universidad de Colombia, presidente de la División de Psicología Política de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, miembro del Grupo de Trabajo sobre Psicología del Terrorismo y la Paz de la IAAP. Actualmente es embajador del Plan S, coalición que promueve el acceso abierto en el mundo. Es miembro de los consejos directivos de la Red Internacional de Psicología para la Paz y de la Red Global de Psicólogos por los Derechos Humanos y del Consejo de Psicología y Derechos Humanos de la Sociedad Interamericana de Psicología, fundador y secretario permanente para América Latina de la Federación Iberoamericana de Psicología. Entre sus principales publicaciones en libros se encuentra el libro Political Psychology in Latin American, editado por la American Psychological Association, con la profesora Claudia Zúñiga de la Universidad de Chile, y Transitioning to Peace, Contributions of Peace Psychology Around the World, con la profesora Laura Taylor del University College of Dublin. Dicho esto, le damos el pase al doctor Wilson para que pueda comenzar con la ponencia del día de hoy.
Ya, primero, mil gracias por el espacio y finalmente, cuando hablé con Julio Penago, le decía, pues yo mm, quiero colaborar con la Sociedad Interamericana de Psicología. Ya llevo muchos años colaborando con ella de diversas formas y quería poner mi grano de arena para este congreso, así no los puedo acompañar presencialmente en el mismo. Em, Cuando pensé el título de la conferencia tiene que ver con que llevo ya varios años impulsando la necesidad de construir una agenda de compromiso de la psicología frente a los derechos humanos, en particular en América Latina, pero creo que en el mundo entero es necesario que esa agenda tenga varias expresiones, algunas de las cuales seguramente tienen que ver con la investigación en impacto de violaciones a derechos humanos, otra en términos de los profesionales y de las comunidades que trabajan en medio de las violaciones a derechos humanos, y una que tiene que ver con el motivo de esta conferencia, que es necesario a propósito de que en Arequipa va a haber una serie de reuniones sobre formación de psicólogo en América Latina. Yo además quisiera que ojalá este tema que voy a conversar con ustedes se tenga en cuenta cuando se piense en temas de formación, en la formación en América Latina de la psicología. En ese marco es en el que voy a hacer esta presentación. Pues, siempre, pues esos son los dos libros en los que últimamente participé como coeditor. Pero adicionalmente, pues ya vamos a ver, he participado en otras iniciativas editoriales de libros que están teniendo una dinámica de trabajo en eso. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Primero, una breve introducción y ligada a los riesgos estimados por los organismos internacionales de violaciones a los derechos humanos. Desafortunadamente, el panorama presente y de nuestro futuro no es el más halagüeño, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Sí es claro que cuando uno hace análisis históricos de largo plazo, pues evidentemente la situación de violaciones a derechos humanos en el mundo entero ha mejorado. También se ha hecho más visible cuando se generan alertas y cuando se generan diversas formas de mostrar las violaciones a derechos humanos. Pero estamos pasando por un momento muy difícil en la historia de la especie humana. En este instante creíamos que no, que tener cerca una tercera guerra mundial, por ejemplo, era algo lejano, pero hoy estamos viviendo dos confrontaciones internacionales de gran escala eh, que no son lo mejor. Y la carta cuando una persona en las Naciones Unidas abiertamente pulveriza la Carta de Naciones Unidas, pues eso realmente no es un buen indicador de lo que puede pasar. Vamos a hablar de eso. Posteriormente vamos a hablar de la psicología en el contexto de los procesos de prevención, denuncia, promoción, atención a violaciones de derechos humanos, y la psicología en el marco de las recomendaciones de Naciones Unidas para el tema de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, este es una predicción de comités de riesgos que muestran en este pequeño mapa algunos de los elementos que, al parecer, con los datos que hay, van a estar en la agenda permanente de nuestras sociedades. Es decir, hay unos elementos que ustedes pueden ver ahí que son de orden tecnológico, de los desarrollos tecnológicos asociados, por ejemplo, a la desinformación, que estamos viendo en cada día, ¿no? La inversión que hacen, en especial las campañas políticas, pero también grupos empresariales, pero también grupos ideológicos y religiosos, por desinformar, por construir desinformación y generar inseguridad, generar ambientes polarizantes que destruyen desafortunadamente tejidos sociales, que generan profundos procesos de disconfort, de sentimientos de inseguridad, generan procesos desafortunadamente de condiciones ligadas a lo que en psicología
llamamos estrés postraumático, estrés permanente, ansiedad, depresión y demás. Por otro lado están otros temas que son más societales, que es, les decía que está ligado, todos estos temas están ligados, ustedes pueden ver ahí unos que son más de mayor magnitud, por ejemplo, esa de polarización social. Vivimos procesos de polarización política, pero desafortunadamente esa polarización política no se queda en el ámbito de la política, sino que llega a las sociedades y se vuelve un problema que polariza, y la polarización en sí misma, hay comentaristas que pueden decir que no es un problema, pero sí destruye los tejidos sociales, desbarata el tejido social, desbarata los esfuerzos de construir las acciones solidarias, de vernos como una sola sociedad, como una humanidad única, ¿no? Nos daña profundamente. También los temas ambientales. Evidentemente los temas ambientales van a ser parte de nuestras agendas, ¿no? Van a ser parte permanente porque el calentamiento global va a generar desplazamientos, migraciones, va a generar las 2 grados centígrados que acaban de subir en el mundo entero. Ya hay análisis que muestran que van a afectar la salud de todos nosotras, de todas y todos. Van a generar cambios a nivel de nutrición, a cambios a nivel químico, a nivel de la polución, cambios, una cantidad gigantesca de problemas. Pero también, obviamente, y ustedes los ven, los informes de la CEPAL de esta semana, pues muestran que el mundo entero y en particular América Latina no tiene crecimiento económico, pensando que el crecimiento no en sí mismo es una categoría complicada, pero pensando en el sentido de incremento de, de temas como mayor bienestar, inversión social, temas de empleo, ¿no? Realmente en esas categorías de riesgo económico, ambiental, geopolítico, societal y tecnológico, hay una gran cantidad de complejidades que lo que nos muestra es que en los próximos, como se puede ver en el corto término, que ustedes están viendo aquí en en este slide, a 2 años, y en el largo término, a 10 años, van a estarnos afectando. Es decir, la agenda social de la humanidad y en particular de América Latina va a ser afectada por esas 5 categorías que están mencionadas en ese informe de riesgo global recientemente sacado por un conjunto de organizaciones internacionales no gubernamentales y gubernamentales. Uno de esos indicadores fuertes es la desigualdad. La desigualdad en el mundo, pues desafortunadamente, los pros de concentración de la riqueza, en particular en América Latina, no son los mejores, como ustedes pueden ver en ese mapa. Em, claro, la gente puede decir, bueno, África está mucho peor, pero si ustedes ven el nivel de compromiso en temas de desigualdad con las consecuencias ya probadas en la incidencia de la desigualdad económica sobre variables como la salud, como la polarización política, como los temas ambientales, pues muestran que no es un panorama. La desigualdad está asociada en particular a eventos que nos afectan a todas y a todos, como la violencia, las violencias en todas sus formas, pero en particular las violencias homicida. Entonces, esa relación de desigualdad, violencia, homicida es algo que necesariamente nos compromete porque tiene que ver con la vida. Y el índice de desarrollo humano de 2024, el que acaba de salir, pues al parecer muestra que hay mejoras. Esas son las contradicciones, ¿no? O sea, hemos mejorado en una gran cantidad de indicadores de desarrollo humano. No obstante, hay otros que persisten y que desafortunadamente no, no nos dan una visión de futuro que sea la mejor. Eh, claro, temas como en este caso, la desigualdad de género. ¿Sí? Que es algo que nos atañe en particular en la psicología de América Latina, que es una psicología mayoritariamente de profesionales mujeres, de estudiantes mujeres, pues lo que muestra es que la desigualdad de género, aun cuando ha disminuido, aún falta mucho trabajo por hacer. Este mapa es el mapa de violaciones a derechos humanos en el mundo, de indicadores de derechos humanos en el mundo,
pues que muestra algunos de los países con problemas más fuertes de violaciones a derechos humanos. Este en particular muestra los países donde es más fuerte esto. Desafortunadamente Colombia es uno de los primeros, pero repito, eso depende de los múltiples indicadores. En unos nos va mejor, en otros peor. Em, en este mapa es el índice de derechos humanos del mundo entero, 2022, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, hay sociedades que están mejor, que están mejorando, ¿no? Eh, y este es los datos de América Latina, ¿sí? Estos son datos de, repito, Human Rights Watch, pero hay otras organizaciones que coinciden cuando usted ve diferentes tipos de información en mostrar los problemas ligados a las violaciones de derechos humanos. Ahora, este es una, por ejemplo, Argentina ha empeorado profundamente desde en el último año y en los últimos meses en violaciones a derechos humanos. Así que estos mapas son cambiantes y no son cambiantes a veces para mejorar. Por todo eso, por todas esas cosas que acabo de mostrar, es necesario que el mundo trabaje y la psicología en particular trabaje por impulsar una agenda tanto en investigación como en formación, como en el trabajo práctico de los psicólogos en derechos humanos. Por eso los invito también a que sigan la página eh, esta página que es una iniciativa global que se llama Global Network of Psychologists for Human Rights. Es una iniciativa global que compromete y nos compromete en todos los continentes para trabajar por impulsar una agenda de psicología y derechos humanos en el mundo. Repito, esa es una iniciativa. Otra es la iniciativa que se hizo en el marco de la presidencia de Alfonso Ursúa, de la CIP, en relación con crear una comisión de psicología y derechos humanos, que pues desafortunadamente uno siempre quisiera poder aportar más. Es complejo aportar en esa dirección. Eh, entonces, pero sin embargo, pues eventualmente nos estamos reuniendo, eventualmente tratamos de sacar comunicados, pero no es un tema sencillo por las dinámicas propias de nuestro desarrollo como continente y como gremio. Em, los invito a que a que se acerquen a estos tres textos. Elizabeth Lira, Marcela Cornejo y Germán Morales editaron primero una versión en inglés de violaciones a derechos humanos en América Latina. Después esa edición ahora ya está en español. Ustedes la pueden ver ahí, editado por la Universidad Alberto Hurtado. Y esos dos, es el mismo libro en versión en español y en inglés. Se los invito a que lo recojan. Traen numerosos experiencias, capítulos y formas de entender el tema de los derechos humanos, en particular en América Latina. Y por otro lado está ese handbook de psicología y derechos humanos, que es un elemento icónico reciente sobre cómo la psicología debe o sea, promover los derechos humanos. Pero ¿eso qué significa? Significa que de alguna manera nosotros tenemos que estar eh, cerca a los derechos humanos. Y voy a tratar de sustentarlo al final en que que la declaración de ética, de compromisos éticos, de reguladores éticos de la psicología hecha por la IUPSIS y por la IAP, que básicamente marca unos derroteros, como vamos a ver, de compromiso con la ética. Ese compromiso con la ética, la psicología y los principios éticos de la psicología implican, están completamente entrelazados con que nosotros entendamos y observemos y nos aproximemos en forma permanente, no ocasional, no coyuntural, en el tema de los derechos humanos. Uno puede ver, y esto es necesario para entender el marco de derechos humanos al que me quiero referir, que pues hay una serie de elementos que tienen que ver con la libertad de conciencia, cómo nacen los derechos humanos asociados a la libertad de expresión, de movilidad, entre otros, ¿no? Que es lo que se denomina libertad negativa en la tipología de derechos humanos. Otros están asociados a los derechos a la alimentación, a la educación y al acceso al conocimiento, entre otros. Esos son derechos enmarcados
que se denominan derechos económicos y sociales, y otros asociados a la participación política, que es la participación de los ciudadanos en las decisiones que afectan las sociedades. Ese marco de derechos, de tipología de derechos, uno se puede preguntar, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la psicología? Y aquí es donde pues uno tiene que desagregar un poquitico más, eh, porque cuando va desagregándolos, va viendo el compromiso que tiene la psicología. Entonces, los derechos humanos de primera generación, con los que están enmarcados en la Carta de Derechos de Naciones Unidas, tiene que ver con derechos civiles y políticos, ¿no? Tiene que ver con los derechos individuales frente a los abusos del Estado, por ejemplo. Tiene que ver con la protección de la vida, la libertad y la igualdad. ¿Por qué se vuelve relevante eso? En general, la Carta de Naciones Unidas está tiene en muchos sentidos, en el caso de Colombia, por ejemplo, hay un artículo de la Constitución Política que nos hace que nosotros, los compromisos de esa carta deben ser seguidos por nuestra Constitución y por lo tanto las leyes que derivan de ese marco constitucional deben estar comprometidos con la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y en ese, pues el primero es la protección a la vida. Y ya sabemos que en América Latina la marca y la huella que dejaron las dictaduras, la huella que han dejado políticos corruptos, la huella que han dejado líderes políticos que han estado asociados a violaciones masivas, en particular del derecho a la vida, por asesinatos o por encarcelamientos o por desapariciones, por acción o omisión, son fundamentales. Evidentemente, sociedades que han violado la libertad de elección, que suprimen las libertades sin principios, sin seguir principios legales y constitucionales, sin los principios legítimos a la defensa, pues lo que muestran es un montón de problemas ligados a los derechos humanos. Y claro, la segunda generación de derechos tienen que ver con los derechos que están orientados a garantizar las condiciones mínimas de vida y eso vuelvo y insisto, el tema de garantizar las condiciones mínimas de vida tiene que ver con temas como vamos a ver, como el derecho a la salud. Es decir, la salud no es un regalo que me otorgue el Estado, la salud es un derecho humano que los estados deben garantizar a todas las personas que viven en ella. Pero claro, ¿y eso cómo compromete la psicología? Porque la psicología en general en América Latina es una psicología, es una profesión ligada a procesos que tienen que ver con la salud, con promover el bienestar y la salud. Y la salud, no en términos del modelo biomédico, que supone una salud definida en términos de enfermedad, sino la salud asociada al bienestar, a tener calidad de vida. Y eso es un derecho, ¿sí? Y eso no está definido, repito, por un país, sino que está definido desde la Carta de Derechos, ¿sí? El derecho al trabajo, claro, entonces usted dice, uy, los temas de empleo, los temas de informalidad, ¿sí? Pues son temas que ponen en juego, desafortunadamente, la Carta de Derechos. Ni hablar de la seguridad social, ni hablar de los temas como del derecho a la huelga, ni hablar, incluso el derecho a la propiedad, a la alimentación, a la recreación y a formar una familia. Todos esos derechos que están ahí, ¿sí? Que implican no solamente individuos, sino comunidades, son derechos que tienen que ver con los denominados derechos de segunda generación. Y estos derechos además han tenido una evolución en los últimos años con los llamados derechos de tercera generación, que tienen que ver con el cuidado del ambiente. Y este es muy relevante porque evidentemente el deterioro ambiental incide en los problemas de salud, incide en los problemas de violencia, incide en los problemas de migraciones, incide en eventos que terminan deteriorando la calidad de vida de nuestros habitantes. ¿Sí? Pero también me parece interesantísimo cómo los derechos de tercera generación comprometen temas como la paz, como construir, como que las comunidades puedan autogestionarse, autodeterminarse. Tiene que ver con el desarrollo sostenible y el acceso al conocimiento y al consumo responsable. Pero han además aparecido un conjunto de derechos que nos atañen porque los psicólogos hemos trabajado permanentemente eso, como los derechos de otras comunidades vulnerables que han sufrido discriminación, ¿sí? Entonces, la discriminación por orientación sexual, por ejemplo, ¿sí?
En el 2011 fue protegida, fue de alguna manera por este derecho por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que adoptó las resoluciones 17 y 19. Los derechos de las minorías étnicas, o sea, de las poblaciones indígenas y otro tipo de poblaciones, ¿sí? En el 2007, los derechos de las mujeres, que aun cuando aparecieron formalmente en 1700, la primera Carta de Derechos Humanos de las Mujeres, solamente hasta 1939 esa Carta de Derechos de las Mujeres tuvo una fuerza de derecho humano. Y por último, los derechos del niño, ¿no? Que finalmente hasta el año 89 se adoptan una serie de medidas para su aplicación y seguimiento. Con esto lo que quiero mostrar ahora es que los derechos humanos tienen múltiples temas que nos atañen y nos tocan. Voy a tratar de mostrar algunos en particular. Claro, cuando ustedes ven aquí este tema, ven, claro, en general América Latina ha tenido un conjunto de actores que están comprometidos con violaciones a derechos humanos, han tenido un conjunto de formas de violencia. La violencia en cualquiera de sus formas, implica violaciones a derechos humanos, desde el asesinato hasta en la violencia económica, la violencia política o la violencia social. La violencia en todas sus formas, la violencia sexual, la tortura y demás, tienen que ver con violaciones a derechos humanos. Pero claro, lo más fuerte es, y ahí es donde nos compromete, y es lo que quiero mostrar con este slide, es que compromete consecuencias. O sea, todas esas violaciones a los derechos humanos comprometen un montón de consecuencias biopsicosociales. Es decir, comprometen formas diversas de trauma, ¿sí? De trauma mm, individual, de trauma colectivo, producen profundas procesos que generan miedo, ansiedad, angustia, desconfianza entre nosotros, entre comunidades, entre pares, pero también desconfianza en las institucionalidades de que son reguladoras de la gestión de las relaciones entre nosotros, que tienen que ver con la desconfianza en la justicia, en el Ejecutivo y en el Congreso. Si algo nos pasa en América Latina es que nosotros desconfiamos profundamente de esas tres instituciones. Y ni hablar de que esas tres instituciones, incluidas las instituciones encargadas de generar la seguridad, como la policía y demás entidades. Todo eso no es bueno. Nosotros deberíamos poder tener confianza. Pero estas violaciones generan desconfianza, producen desconfianza. Producen temas de culpa, vergüenza, indefensión, angustia, depresión, pesadillas, inseguridad, pérdida de sentido de la vida, consecuencias adversas todas para la salud y lo más fuerte, destrucción del tejido social. Esas son consecuencias que no son consecuencias solamente de tipo político, no son consecuencias de tipo económico, son consecuencias que comprometen lo psicológico, porque son consecuencias biopsicosociales. Pero evidentemente uno puede decir que dentro de esas consecuencias biopsicosociales hay un conjunto de procesos psicosociales, ¿sí? Biopsicosociales también, perdón, que tienen que comprometer temas como la memoria, la verdad, la justicia. Es decir, la justicia también puede verse desde un punto de vista y la respeto por los derechos humanos y por el cuidado de derechos humanos como un proceso biopsicosocial. Lo mismo, todos los procesos de rehabilitación, de reconstrucción psicosocial, de tratar de impedir que se rompan los tejidos sociales por vía de las violaciones a derechos humanos, es parte de de nuestro quehacer cotidiano. Obviamente, en los procesos psicosociales están los discursos que legitiman o deslegitiman los derechos. Nosotros tenemos que promover discursos legitimadores y tenemos que promover movilización social pacífica para proteger las violaciones o las posibles violaciones o prevenir violaciones a derechos humanos, ¿no? Eh, claro, en ese sentido, para ver algunas de esas con más precisión, aquí hay cinco elementos, ¿no? De consecuencias de violación a derechos humanos. Primero, aumento de la desigualdad económica y social y con aumento y la cada vez más estudiada en los últimos años por la psicología, por, por la desigualdad psicológica. La desigualdad psicológica lo que hace es producir brechas entre nosotros, construir distancia
distancia entre grupos, intergrupal. Y esas distancias intergrupales, ya la investigación que se ha hecho en psicología social muestra que son la puerta para que argumentos de odio, discursos de odio generen, nos predispongan incluso a usar la violencia, ¿sí? A usar la violencia entre nosotros, porque no asumimos que el otro, que esos otros de otros grupos son cercanos, por tanto, grupos legitiman la acción violenta contra esos que consideramos lejanos. Ese es el problema, que hay una conexión entre desigualdad económica y desigualdad social con la desigualdad psicológica que construimos, con las consecuencias desafortunadas, implicaciones que tiene eso en términos, por ejemplo, de la deshumanización intergrupal. La deshumanización es un precedente para que se pueda usar la violencia. Por eso aun cuando los políticos y líderes ideológicos, religiosos y políticos suelen usufructuar económicamente y políticamente en términos de acceso al poder, de hacer esas rupturas, de distanciar los grupos, desafortunadamente eso a largo plazo es profundamente dañino para nuestras sociedades. Claro, eso genera una profunda pérdida, una profunda incertidumbre, una profunda sensación de pérdida de control. O sea, básicamente, estando ante esa situación tan fuerte, nosotros sentimos que no tenemos control, que no tenemos forma de resolver eso. Y obviamente eso influye en el deterioro de la salud biopsicosocial. O sea, el incremento de variables, de eventos finales como el suicidio o como la aparición de una gran cantidad de problemas de salud mental, tienen que ver, de la mal llamada salud mental, tienen que ver con ese deterioro ligado a estas variables. Pero también este tema genera problemas de desconfianza y ruptura, de discriminación y estigmatización, ¿no? Todos esos temas de discriminar a los otros, de construir formas de discriminación y levantarse sobre esa diferenciación son profundizados, de estigmatizar al otro que no se parece a mí, de estigmatizar al otro porque supuestamente incluso llegamos a decir que no son humanos, sino que son otro tipo de organismos vivos porque tienen una concepción ideológica o una concepción, o porque tienen una concepción política o porque tienen una concepción distinta de la sexualidad, son parte de esta desafortunada condición de cuando uno vive bajo permanentes condiciones de violación a derechos humanos. Obviamente baja la percepción de, hay una, eh, aquí está mal, baja la percepción de que tenemos menos vulnerabilidad en relación con los derechos humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que como que la gente asume una especie de desesperanza en el sentido en que asume que no hay nada que pueda proteger los derechos humanos. Y les decía, deshumanización, naturalización de la muerte y de la vulneración de los derechos humanos, decimos, bueno, eso es parte de lo que debe pasar en la sociedad, eso nos permite justificar incluso medidas que dañan capas muy grandes de la población a nombre de esa naturalización de la muerte y esos procesos de deshumanización del otro. Y la permisividad con el autoritarismo, y ya lo hemos visto, aquí han aparecido en el mundo entero, en estas semanas han aparecido una gran cantidad de artículos y documentos, pero ya Naciones Unidas había hecho una advertencia en el sentido de que iban a aparecer muchas formas de autoritarismo, ¿no? Y en América Latina sí que hemos visto esos ejemplos que surgen y vuelven y aparecen y vuelven y cogen fuerza y no son nada bueno, ¿no? Y por supuesto la polarización política, que como decía no es nada bueno. Entonces, Naciones Unidas hace un conjunto de recomendaciones, ¿no? Las primeras dice, mire, hay que tener transparencia para el manejo de la información, independencia judicial y garantizar el acceso a la justicia, decisiones políticas que se tomen basadas en evidencia científica y no en perspectivas ideológicas que terminen dañando partes importantes de la población. La regulación de las decisiones por parte regulación de las decisiones por parte de autoridades, que suelen, en estos contextos de violaciones a derechos humanos permanentes, estar cerca al abuso de poder y con las consecuencias generación de desconfianza hacia las mismas por parte de las comunidades y las sociedades.
Lo otro es que es necesario, dice Naciones Unidas, fomentar que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Eso quiere decir que unos no son que, no es que yo asuma unos sí y otros no. Es que la Carta de Derechos es una carta única, ¿sí? Coherente, cohesionada. Dice Naciones Unidas, es necesario tomar medidas en pro de poblaciones vulnerables, o sea, proteger las poblaciones más vulnerables, que no tienen los recursos para defenderse, los recursos eh, para adoptar medidas de protección hacia ellas, la protección al derecho a la salud, ¿sí? Ejercer políticas que tengan enfoque diferencial, que permitan tener un enfoque que garantiza, en particular, disminuye la desigualdad de género que tenemos, la protección al derecho al trabajo, la protección al Estado, al apoyo financiero en medio de las pandemias, porque además, al parecer, de acuerdo a muchos de las lecturas que se hacen hoy, es posible que lleguen nuevas pandemias por la dinámica global, del mundo. Y el compromiso, es necesario que nos comprometamos con la protección a derechos humanos, con compartir evidencia que permita, que esté orientada a evidenciar las consecuencias nefastas y negativas que tiene la violación de derechos humanos en nuestras sociedades, a la cooperación, a la protección al derecho a la educación y al cumplimiento de obligaciones extraterritoriales, es decir, a no andar invadiendo países, sino andar invadiendo otros, ¿no? A nombre de ninguna justificación que eso lo suponga. Yo sé que muchas de estas cosas, desafortunadamente, por las estado en que está nuestra humanidad, no son las mejores, pero si uno no tiene un norte utópico, no tiene forma de funcionar. Entonces, en ese sentido viene la propuesta. La psicología frente a la protección de los derechos, la protección y la prevención de violación y protección de los derechos humanos. Primero, aquí hay un tema y es la formación para la promoción y prevención de derechos humanos. Si necesitamos que los psicólogos en sus procesos de formación tengan claro cuáles son los derechos humanos, tengan claro que nuestra acción está enmarcada en el marco de los derechos humanos, ¿sí? Que es lo que yo estoy defendiendo hoy, la hipótesis. Segundo, que hay comprometer diferentes actores dentro del Estado, debe comprometer empresas, debe comprometer el sector económico, debe comprometer no solamente a ONGs que trabajan en pro de derechos humanos, sino debe comprometer a toda la sociedad, ¿sí? Eso implica que la psicología debería estar participando en el diseño, ejecución y monitoreo de políticas públicas que comprometan los derechos humanos y la psicología, ¿sí? Es decir, para poner un ejemplo en la psicología, en términos, la psicología vive en los congresos de América Latina, viven apareciendo y bien, iniciativas de temas que tienen que ver con la salud mental, por ejemplo. Y resulta que, claro, es evidente que si la salud mental es un derecho que está consagrado por la Carta de Naciones Unidas y por muchos de nuestras cartas constitucionales en América Latina, el tema aquí es nosotros qué hacemos frente a eso. ¿Qué hacemos? Estamos participando en la construcción de esas políticas públicas en términos de defensa de derechos humanos, por ejemplo, en el derecho a la salud o en el derecho a la educación, y en qué tipo de educación y tipo de derecho a la salud, ¿sí? En la asesoría y acompañamiento de víctimas. Este tal vez es el que más hacemos. Este libro de Elizabeth lo que recoge es eso. Desafortunadamente los psicólogos terminamos trabajando sobre líneas ya cumplidas, o sea, sobre las consecuencias de la violación a derechos humanos. ¿Sí? O sea, entonces hay una gran experiencia en América Latina sobre psicólogos que trabajan en comunidades vulnerables, en comunidades que han sido víctimas y que trabajan con ellas
no solamente en temas de salud mental, no solamente en términos de reconstrucción de tejidos sociales, sino que trabajan con ellas en ver cómo se impide que puedan ser nuevamente vulneradas o se trabaja con ellas en la búsqueda de nuevas formas de reparación del daño ocasionado por el experimentar violaciones a derechos humanos. Los psicólogos también hay un trabajo que más o menos se puede evidenciar, pero no solamente, aquí no solamente lo hemos hecho psicólogos, sino que es necesario aclarar que son psicólogos como parte de equipos interdisciplinarios, por ejemplo, en el desarrollo de guías y protocolos de alertas tempranas o post violación a derechos humanos. O sea, aquí va a haber una condición de violación a derechos humanos. Aquí es necesario que la psicología esté para que evidencie las consecuencias que tiene la potencial violación a derechos humanos que se dan en un contexto determinado, en un lugar determinado. Quiero aclarar tal vez que esto nosotros podemos ver esto en el psicólogo que está trabajando a nivel local con una comunidad en un lugar donde está siendo vulnerada pero también a nivel más regional, en un departamento o una región del país, o también a nivel nacional, ¿sí? Cuando hay violaciones en todo el país suelen tener una regularidad, o incluso las violaciones en el marco del derecho internacional humanitario que comprometen muchos otros países. Eh, en el análisis de los impactos biopsicosociales, comunitarios y sociales, o sea, nosotros tenemos que estar presente en todo análisis que se haga sobre violaciones a derechos humanos para poder mostrar los impactos biopsicosociales, comunitarios y sociales que tiene la violación a los mismos y poder proponer acciones de prevención y promoción de la aplicación de los derechos humanos. Lo mismo, promover la protección de derechos humanos en múltiples escenarios del Estado. O sea, es decir, nosotros tenemos que tener una voz con el Congreso, con las Cortes, con el sistema de justicia, con el Ejecutivo, como con los demás organismos de seguridad y control del Estado, pero también con la promoción de los mismos en el sector empresarial y en los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen, ya lo sabemos, porque hay mucha evidencia sobre esto que se ha hecho investigación en psicología, sobre el impacto que tienen los medios de comunicación en construir este tipo, en reproducir formas y legitimar formas de violación a los derechos humanos en promover el acceso a la información sobre derechos humanos, es decir, hacerlo visible todo el tiempo, porque hacerlo visible nos llama la atención, nos hace sensibles a que los derechos humanos son un tema central, no un tema marginal, no un tema que le pasa a una persona que sufrió una violación de derechos humanos, sino que nos compromete como sociedades, nos compromete como comunidades. El compromiso en la investigación, con la investigación, es decir, tenemos que hacer mucha más investigación sobre consecuencias y producir más conocimiento, más reflexión sobre las consecuencias de la violación de derechos humanos. El incrementar los recursos de acceso al conocimiento, incrementar formas de pedagogía para transferir a la sociedad, a las comunidades, los derechos humanos el rechazo a los aislamientos fronterizos, el rechazo a las formas de, de aislamientos no solamente fronterizos, sino incluso dentro de las propias fronteras de un país, por temas raciales, por temas de discriminación étnica, por temas de formas distintas de discriminación, estigmatización. El generar un enfoque diferencial y de género con perspectivas interseccionales, es decir, esto trasciende un grupo y debe evidenciarse el compromiso de múltiples factores interactuando simultáneamente, que es a lo que algunos autores llaman una perspectiva interseccional, pero también en el acompañamiento educativo, en la evaluación del impacto de las consecuencias biopsicosociales, ¿no? Y en particular con los actores que tienen bajo su responsabilidad la seguridad vital, ¿no? Que muestran y que permiten que hay que formar a estos grupos en particular permanentemente en temas de derechos humanos en apoyos a las políticas de ingreso mínimo vital y en la redistribución de riqueza que garanticen los derechos de tercera generación. Impulso a la cooperación internacional para búsqueda de soportes. Yo creo que en ese sentido es que aparecen iniciativas como esta de la Global Network for Human Psychology and Human Rights o en la Comisión de Derechos Humanos de la CIP. Entonces aquí uno tiene tres grandes componentes en investigación,
que es necesario que la psicología trabaje evaluando, investigando sobre las consecuencias biopsicosociales derivadas de las violaciones de derechos humanos, en formación, que aquí es el centro de la propuesta que voy a hacer, y en intervención, y es en todas las formas, en todos los niveles, el psicólogo en el ámbito educativo, el psicólogo en el ámbito del trabajo, el psicólogo en el ámbito de la comunidad, el psicólogo en sus diferentes quehaceres, debería ser un promotor de derechos humanos, debería ser un promotor de la protección de derechos humanos, debería ser un promotor de llamar cuando se observan potenciales violaciones a derechos humanos, y eso ocurre en múltiples escenarios de la vida cotidiana que nosotros estamos viviendo. Creo que cuando uno ve este mapa, lo que ve es, vamos a ver los principios que generaron, principios éticos en términos de la psicología, vamos a ver que es como dos partes de la misma, del mismo árbol. Fue que, repito, en esta conferencia que se va a hacer en el marco del Congreso de Arequipa sobre formación en psicología, este tema de la formación ética y la formación en derechos humanos esté completamente implicada en las propuestas de formación de los psicólogos para América Latina. Si nosotros sacamos de la formación de principios éticos y de derechos humanos en América Latina, la formación de los psicólogos, dejamos de atender el elemento nuclear, el elemento que debería ser la columna vertebral de toda la formación de la psicología, en particular en América Latina. Solamente voy a mencionar estos que fueron la Declaración de Berlín del 2008 que firmaron la IUPS y la IAP, y que muchos países han asumido en sus códigos deontológicos como elemento referente, pero si ustedes ven el principio uno, respecto al respeto por la dignidad de las personas y los pueblos, ese principio uno está enmarcado en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. O sea, el respeto a la dignidad inherente de los seres humanos, el respeto por la diversidad, el respeto por las costumbres. Esta agenda que ustedes ven ahí, que está en los principios derivados de esa Declaración de Derechos Humanos, de la psicología, que rige la psicología, ¿sí? Y recuerdo, la IUPSI está compuesta por colegios profesionales del mundo entero, o organizaciones profesionales que representan los colegios del mundo entero. Y la IAP está compuesta por profesionales aplicados e investigadores del mundo entero. ¿Sí? Entonces, cuando estos lanzan estos principios, los firman el- todos los países que están ligados a esto. Pero los que no están ligados, estos, si ustedes los ven, están ligados a la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El consentimiento libre e informado, la privacidad de los individuos, la protección de la confidencialidad, la equidad, la justicia y en el tratamiento de los otros. Si ustedes ven, esto es una agenda de derechos humanos. ¿Sí? El principio 2, segundo aquí. Cuidado competente del bienestar de los otros. Preocupación activa por el bienestar de los individuos, las familias, los grupos y las comunidades. O sea, eso es un derecho humano, ¿sí? Es el cuidado de los otros, es el bienestar. Eso atraviesa la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Tener cuidado de no hacer daño a los individuos, a las familias y los grupos, maximizar los beneficios y minimizar los daños, corregir o compensar efectos dañinos que hubiesen ocurrido como resultado de de esas actividades, desarrollar de lo que nosotros hagamos como actores, o sea, nosotros no podemos ser actores que sean agentes de violación de derechos humanos, sino que tenemos que ser promotores de la protección a los derechos humanos. Y obviamente es un principio ético, formarse en términos de esta ética, repito, que se debe expresar en los códigos deontológicos de cada país, pues es parte de nuestro trabajo permanente. Em, Autoconocimiento y respeto por sus propios valores, respeto por la capacidad de los individuos, familias y grupos. eh, y el tercer principio, veracidad, comunicación honesta, evitar levantamiento incompleto de confidencialidad, y maximizar la imparcialidad. Lo que quiero decir con esto, por eso los traía aquí, y el principio 4, responsabilidades profesionales y científicas, es que la mayor parte de todos estos principios comprometen los derechos humanos. Ese quiere decir que los principios de ética y derechos humanos debían estar en todos los niveles de formación, en el nivel de formación de pregrado, en el nivel de formación de maestría y en el nivel de formación de doctorado. ¿Sí?
y debería estar imbricada en la formación centrada en competencias como competencia transversal, como aquí se muestra, ¿sí? A nivel de la ética y la axiología que tienen que ver en el caso de si asumimos esos principios éticos de la IUPS y la IAP y asumimos la Carta de Derechos con nuestro trabajo cotidiano como psicólogos. En la formación de competencias específicas y en la y una formación, y es que estas afirmaciones no descansan sobre el aire o una postura ideológica en relación con esto solamente, sino que la mayor parte de estas compromisos éticos y de los impactos de la violación de los derechos humanos son hay bastante evidencia que muestra sus efectos y sus consecuencias y por lo tanto están soportadas en evidencia, ¿sí? Por lo tanto, y aquí termino, es necesario mantener una agenda, no solo una agenda permanente de las ciencias sociales y la psicología sobre los derechos humanos, porque las condiciones estructurales que sostienen los conflictos sociales no desaparecen, no van a desaparecer, porque no existe una política de Estado interseccional, los políticas de Estado no son integrales, no están comprometiendo intersectorialmente a todos los actores, porque las condiciones de vulneración de derechos humanos a las personas más vulnerables y quienes trabajan en derechos humanos son frágiles y complejas, y porque las condiciones éticas de la psicología marcan el deber ser de su actuar al tratar de mejorar las condiciones de bienestar de los individuos y los grupos. Em, y aquí termino, creo que me pasé unos minutos. No sé. No se preocupe, doctor Wilson, muchas gracias por su muy tan interesante ponencia del día de hoy, que nos ha comentado acerca de los derechos humanos y cómo puede seguir promoviéndose su estudio y también intervención desde la psicología, ¿no? Ahora, antes de pasar con las preguntas del Facebook, queríamos darle gracias nuevamente por esta ponencia y vamos a pasar a leer algunos comentarios y preguntas que nos han dejado a través del Facebook. Le envían Sí, acá saludos, abrazos fraternos y lo felicitan por su excelente ponencia del día de hoy y nos preguntan, ¿cómo considera usted que se puede seguir promoviendo, en base a lo que ha comentado, en los psicólogos la formación, investigación e intervención desde el marco preventivo de la violación de los derechos humanos? Si regalas mire, perdón. Mire, lo primero es, en serio, yo aspiro a que, aquí un tema es que si los psicólogos eh, que están a nivel gremial, en este caso, si la Sociedad Interamericana de Psicología va a hacer dentro de este marco de este congreso una serie de encuentros para hablar sobre la formación de los psicólogos en América Latina, eh, les pido que por favor los compromisos éticos del 2008 en la Declaración de Berlín, pero los compromisos y el impacto que va a tener las violaciones a derechos humanos en los próximos años, como lo muestran los informes de riesgo que arranqué al comienzo, van a hacer que la psicología esté en un punto álgido en temas que comprometen el bienestar, que comprometen la construcción de sociedades no rotas, no desbaratadas, que comprometen sociedades que sean solidarias, y que comprometen sociedades donde el respeto a la vida, pero el respeto a la salud, pero el respeto, ¿no? El cuidado de la salud, el cuidado, el tema de asegurar la educación, el cuidado del ambiente nos comprometen a los psicólogos. Los psicólogos somos actores, como decía Martín Baró, que tenemos un papel y una responsabilidad como agentes de transformación, como facilitadores de transformación. La mayor parte de la psicología tiene una agenda que tiene que ver, que debe construirse en ese sentido. Entonces, claro, un primer punto es poner en la agenda. En la agenda de los colegios de psicólogos, en la agenda de las asociaciones de formación que aglutinan la formación de los psicólogos, en las agendas de las entidades como la CIP, que
que coloquen en toda conversación el tema del compromiso con los derechos humanos, ¿sí? América Latina tiene una historia larga, afortunadamente, de personas que han trabajado promoviendo la defensa de los derechos humanos. Sí, hemos tenido algunos de esas personas pues, que son íconos de la psicología de América Latina, como Ignacio Martín Baró o como Marixa Montero, ¿sí? Lo que creo es que el tema de derechos humanos tiene que estar en todos los niveles. O sea, si cada vez hay más, no, tenemos montones de investigación de las consecuencias que trae la violencia política o las violaciones a derechos humanos que llevan al homicidio, sobre masacres. Repito, Perú como Colombia han tenido historias de violaciones a derechos humanos, por ejemplo, muy grandes, pero también usted puede ver en Chile, en Argentina, no, de México para acá, hay violaciones a derechos humanos. Entonces es necesario que la psicología no esté al margen de un tema que nos va a afectar como sociedades. Y por eso es que yo creo que aquí el tema central es que los gremios responsables de carácter profesional, de responsables de la formación, responsables de las agremiaciones de psicología, hagan del tema de derechos humanos un tema que sea naturalizado, que sea permanente, porque la gente me decía, no es que la gente se le olvida, toma cursos, se le olvida, no, es que esto hay que hacerlo permanentemente. Esto debe ser parte de nuestro día a día en todos los lugares. Es decir, a usted le pueden violar los derechos humanos en el ámbito, en su empresa, el psicólogo trabajando en una organización. A usted le puede ser objeto de violación de derechos humanos trabajando en el escenario educativo. Usted puede ser objeto de violación de derechos humanos trabajando con comunidades. En la clínica, en el ámbito clínico. Por eso me parece que esa intersección entre el compromiso con la Declaración de Berlín y la defensa de derechos humanos debe ser un tema no coyuntural, sino estructural. Debe ser parte de las competencias transversales de la psicología, de los psicólogos que formamos en América Latina. Si nosotros lográramos eso, yo creo que haríamos un aporte inusual, ya que América Latina es la región con mayor cantidad de psicólogos en el mundo, con la mayor cantidad de programas de formación de psicólogos en el mundo, con la mayor cantidad de estudiantes de psicología del mundo entero. Ese potencial de psicólogos trabajando en el mundo debería ser todo el tiempo tener en su formación el tema de evidenciar lo que significa un compromiso con los derechos humanos, de primera, segunda y tercera y cuarta generación, incluso de quinta generación. Muchas gracias, doctor Wilson, por su excelente respuesta. Y a continuación voy a pasar a leerle las siguientes preguntas. Nos comentan aquí. Buenas noches. Felicitaciones por la ponencia. ¿Usted qué opina sobre la influencia de la política sobre los psicólogos, en base a lo que nos ha comentado a lo largo de la ponencia acerca de los derechos humanos? Mire, la historia de la psicología, y lo digo desde Mustenberg, incluso desde el Boone y la psicología de los pueblos. La historia de la psicología está marcada porque el interés de los psicólogos por temas que tienen que ver con la política. Pero si hay un lugar donde esto ha sido más fuerte, pues es evidentemente en América Latina. No, no tiene que ver con el tema de los partidos políticos, sino el psicólogo como actor político, el psicólogo entendiendo que tiene un rol transformador, el psicólogo entendiendo que tiene un rol dentro de la dinámica, de las dinámicas de las sociedades y de las comunidades en América Latina. Es decir, no, repito, no es un tema gratuito que aquí haya aparecido una figura y la denominada psicología de la liberación, aquí en América Latina haya aparecido con la fuerza que apareció el trabajo de Ignacio Martín Baró, que después fue un trabajo que se difuminó por el mundo entero. Eso no es un tema como azaroso. Es porque aquí en América Latina ha habido una fuerte presencia, el psicólogo ha tenido un rol en términos de la política, pero la política no en el sentido, repito, partidista, sino en el sentido de el psicólogo como un actor crítico, por ejemplo, de la manipulación de los actores políticos tratando de romper las sociedades, como los actores políticos, ideológicos o religiosos fracturando la sociedad. El psicólogo ahí, por ejemplo, tiene que tener una labor de denuncia. Tiene que usar la psicología que, como les decía, ya sabemos, o sea, si nosotros construimos distancia,
construimos endogrupo, exogrupo y lo maximizamos al máximo, la deshumanización aparece y se legitima la acción violenta. Esos son años de investigación en psicología social. Entonces, claro que la psicología, a veces hay personas que me dicen, no, pero un psicólogo clínico que tiene que ver con la política. Afortunadamente, hace unos 2 meses, creo, me invitaron a hablar para un grupo de psicólogos clínicos argentinos sobre cómo veía yo. Yo les decía, pues no lo veo bien lo que está pasando en Argentina. O sea, va a haber unas profundas fracturas porque la lógica ideológica del tema de las medidas macroeconómicas y políticas van a fracturar profundamente esa sociedad. Si era difícil, ahora va a ser peor desde mi punto de vista. Claro, cuando uno dice esas cosas, pues usted puede pensar, ahí hay es un psicólogo opinando de la política, ¿no? Es un actor que está haciendo una lectura política. Pero claro, cuando ellos me pidieron una charla, porque estaban llegando una gran cantidad de personas a su consulta con una profunda preocupación, ¿sí? Tanto que les trastorna el sueño, genera trastornos de sueño, les genera problemas de ansiedad, además, y demás cosas, porque evidentemente crisis económicas y políticas y sociales generan profundos cambios en el disconfort, generan, como decía Martín Baró, trauma social, no solamente trauma individual, sino trauma, pero todo eso está imbricado, o sea, está entrelazado, no están separados, ¿no? Entonces, claro que sí, yo lo que creo es que los psicólogos debemos ser los agentes que al menos denuncien o al menos alerten, por lo menos, ¿no? Pueden ir más allá, pueden ir más allá y aquí en América Latina sí que lo han hecho. La psicología comunitaria en América Latina tiene muchos desarrollos muy fuertes porque es un psicólogo trabajando con y para las comunidades y eso es un acto político. ¿Sí? Tratando de tejer, de no permitir que se desteja el tejido social, ¿no? Porque la dinámica de la economía política que vivimos tiende a romper los tejidos sociales, tiende a construir profundas brechas y tiende a individualizar tanto que nos separan, nos rompen. Y la historia de América Latina es una tensión entre ese mundo comunitario versus ese mundo individualista impuesto por la economía política en la que vivimos y en donde, claro, aparece la enfermedad, por ejemplo, la enfermedad, concepción de enfermedad mental como si fuera un tema individual, cuando es un tema que está ligado a variables comunitarias, a variables sociales donde evidentemente lo político, por supuesto que nos genera montones de problemas que vemos ya cuando son el resultado ¿no? Entonces, somos un actor político como ciudadanos, pero somos un actor político como tejedores de sociedad, como tejedores y constructores de sociedad, como tejedores de reconciliación, como tejedores de compasión, ¿no? Como promotores de compasión, como promotores oiga, ojo, aquí hay procesos de discriminación, aquí hay procesos de estigmatización y eso daña a las sociedades. Eso nos aleja de un compromiso de entendernos como una sociedad humana, ¿no? Muy bien, doctor Wilson. Esas serían las preguntas que nos han dejado a través del Facebook y también le sigan agradeciendo por su ponencia del día de hoy. Entonces, nuevamente le agradecemos por su conferencia brindada el día de hoy, como la parte de la jornada de capacitaciones previas al noveno Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, para lo cual le vamos a hacer presente el siguiente diploma en reconocimiento a su participación, que voy a pasar a proyectar a continuación. Permítame. Muy bien, doctor Wilson, este es el diploma que también va a ser enviado de manera interna a su persona. Gracias. Solamente quiero, ojalá que desearles el mejor congreso en Arequipa y de verdad espero que los que están moviéndose sobre una agenda de reuniones en torno a la formación de los psicólogos en América Latina pongan la formación en ética y derechos humanos como elemento transversal en las propuestas que se realicen sobre esas propuestas de formación curricular de la formación de los psicólogos de América Latina.
y espero que esta presentación sea un pequeño aporte en esa dirección. Claro que sí, doctor Wilson, ha sido un gran aporte que nos ha brindado el día de hoy a través de su ponencia y de esta manera estamos llegando al fin de la charla del día de hoy, agradeciendo a todos por su asistencia y recordándoles que pueden visitar nuestra página web https://regionalcit2024.com y a que sigan asistiendo a nuestro programa de mayo de las conferencias rumbo al Congreso. Así también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de las últimas noticias y puedan obtener mayor información sobre el proceso para adquirir sus entradas al noveno Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, que se realizará en la ciudad de Arequipa los días 25 al 28 de junio del 2024. Por lo que los esperamos contar con su asistencia de todos ustedes y puedan asistir ahí a Arequipa al Congreso. Los esperamos y que puedan también continuar enviando sus resúmenes para poder realizar distintas ponencias en ese marco. Eso sería el todo por el día de hoy. Hasta la próxima semana. Los esperamos el miércoles 22 de mayo a nuestra última ponencia del programa Conferencias rumbo al Congreso. No falten, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.